Adelante, pastor, con la meditación de la palabra. Gracias, pastor. Saludos cordiales, pastor Eliseo, y a todos los pastores y obreros que estamos en este grupo de intercesión ahora. Vamos a usar la palabra de Dios en Lucas 11, 1 al 4. Y partiendo de ese texto vamos a ver que hay 3 deseos básicos en la oración. 3 deseos básicos en la oración. Dice el texto, Lucas 11, 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces vamos a considerar los 3 deseos básicos de la oración. El primero es orar con el deseo de aprender. Aquí vemos un ejemplo de una oración que tiene una respuesta inmediata. Los discípulos dijeron al Señor Jesús: enséñanos a orar. Ahora, claro, era una situación presencial, pero nosotros desde aquí estamos orando al cielo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, para tener respuestas de esta calidad, respuestas inmediatas, respuestas con pruebas tangibles. Esa es la vida del cristiano que va creciendo. Y por eso es necesario cultivar este primer deseo, el deseo de aprender. Los judíos eran expertos en la oración, pero no tenían frutos. Los discípulos vieron los resultados de la oración en la vida de Cristo y por eso pidieron que les enseñara el Señor Jesús. Ellos, como creyentes judíos, ya habían avanzado en la oración, en la práctica y en la teoría también, porque hay muchos pasajes en la Biblia, Antiguo Testamento, que habla sobre la oración, pero no tenían respuestas así inmediatas. Por eso es que piden al Señor Jesús que los enseñe. Así también entonces es importante el deseo de aprender acerca de la oración. Siempre estaremos aprendiendo cosas nuevas de la oración. Eso requiere un espíritu de humildad. Los que están creciendo en su vida de oración no habla solo de grandes jornadas de oración del tiempo, sino que está hablando de la calidad de la oración, de las respuestas inmediatas y palpables de la oración. El deseo de aprender requiere el espíritu de discípulo. El discípulo pregunta, investiga, analiza. No solamente quiere conocer la superficialidad, sino que desea un conocimiento profundo de las Escrituras sobre la oración. Por eso es que es muy importante el deseo de aprender sobre la oración. El segundo deseo que vamos a considerar partiendo de este texto lo encontramos en 1 Juan 5, 14 y 15. Es orar con el deseo de hacer la voluntad de Dios en ese asunto específico por la cual estamos orando, porque puede filtrarse ahí el deseo humano. ¿Qué dice el texto? 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es una oración que busca hacer la voluntad de Dios en ese asunto específico que estamos orando. No podemos ordenar a Dios que haga nuestros deseos.
tenemos que orar conforme a la voluntad perfecta de Dios. Sí, el Señor ha dicho, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Pero como hijos de Dios y sobre todo como siervos de Dios, tenemos que vivir haciendo la perfecta voluntad de Dios en cualquier asunto, grande o pequeño, material o espiritual. Debemos hacer la voluntad perfecta de Dios. ¿Y por qué es necesario hacer la voluntad perfecta de Dios? Porque así viviremos conforme a sus deseos. Así nos conectamos con la voluntad de Dios para todas las situaciones de la vida. No es el hecho de solamente o en ese momento de la oración estar sujetos al Señor como nuestro Dios soberano, sino también en todos los momentos de la vida estar haciendo la voluntad de Dios. Es importante hacer la voluntad de Dios porque así se hará en esta tierra su voluntad, no la voluntad de los hombres. Esa voluntad soberana de Dios, cuando se realice en esta tierra, va a derrotar la voluntad del enemigo, que también tiene sus planes para esta tierra. No es nuestra voluntad, no es nuestro deseo, no es nuestra visión humana, sino que es la voluntad perfecta lo que va a derrotar a ese imperio maligno. La voluntad perfecta de Dios hará diferencia entre su voluntad para esta tierra y a veces su voluntad que permite ciertos sufrimientos para ciertos grupos de personas. A veces en una situación dada no sabemos si debemos pedir que se solucione ese problema o de repente Dios está tratando con esa persona para que así pueda ser partícipe también de un crecimiento moral y espiritual. Entonces, cuán importante es orar con el deseo de que se haga la voluntad de Dios en ese asunto específico por la cual estamos orando. El tercer deseo que encontramos aquí es el deseo de que Dios sea glorificado. Dice el texto en Juan 15, 7 y 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Ves? En esto es glorificado, dice, mi Padre. Así que cuando deseamos oraciones con respuestas inmediatas y comprobadas, tenemos que buscar que Dios sea glorificado en ese asunto particular por el cual estamos orando, ¿no? Un cristiano vive para que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado por la conducta que mostramos. Que Dios sea glorificado por las palabras que hablamos. Que Dios sea glorificado por las reacciones ante las adversidades de la vida. Un cristiano que ora lleva mucho fruto para Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado, porque Él no está buscando reconocimiento humano para sí, sino que está buscando que Dios sea reconocido en todos los ámbitos de esta tierra. Cristo está listo a intervenir en los asuntos humanos con un propósito, que el Padre sea glorificado. Dice San Juan 14, 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así vemos entonces que es importante que busquemos que el nombre de Dios sea glorificado en nuestra vida de oración. Nosotros no somos los héroes, nosotros no somos los personajes protagónicos que estamos en plataforma. Es Dios, es Cristo quien debe estar ahí como el personaje protagónico. Nosotros somos solamente instrumentos en las manos del Señor. Y cuanto más buscamos la gloria de Dios para todos los asuntos de esta tierra, más estaremos viendo su mano poderosa actuando así en los momentos de esta tierra. Los que nos acercamos de repente confiando
en nuestros méritos humanos o capacidades humanas ministeriales, no estamos desarrollando todo el potencial de la oración. Tenemos que buscar que Cristo sea glorificado, que el Padre sea glorificado en todos nuestros hechos, en toda nuestra manera de vivir. De esta manera, entonces, vemos que es importante cultivar estos tres deseos. El deseo de aprender sobre la vida de oración, el deseo de hacer la voluntad de Dios en ese asunto específico y el deseo de que Dios sea glorificado en ese asunto que estamos orando. Así que muchísimas gracias por esta participación y Dios siga bendiciendo a este cuerpo pastoral y obreros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que acabamos de recibir. Cuán, oh Señor, oh Dios, indispensable, cuán necesario, impostergable, que no se puede sustituir con nada ni con nadie, Señor, oh Dios, que es que tengamos nuestra comunión con tu persona. Señor, gracias por la palabra que hoy, Señor, recibimos. Señor, como siervos, como personas, Señor, que sí o sí necesitamos, Señor, oh Dios, de ti. Más que el alimento, más que la comida, más que nuestro plato favorito, Señor.